Hola chicos, hoy os voy a hablar de las dos corrientes artísticas principales en los reinos cristianos de la Edad Media, de sus dos grandes estilos arquitectónicos, es decir, de los tipos de edificios más conocidos en la Edad Media. Os lo explicaré mediante una comparativa, una comparación, para que sean más fáciles de entender y de diferenciar. No os asustéis, ya veréis que será fácil. Lo haré siempre, como podéis ver en la imagen, hablando primero del estilo románico, que estará a la izquierda de vuestra pantalla, y después del estilo gótico, que estará siempre a la derecha, y que por tanto podréis siempre verlos de forma comparada y confrontada. Antes de nada, os diré que el nombre de románico, como seguro que os suena, algunos dicen que se debe a los romanos, porque el estilo románico tiene una cierta continuidad del estilo del arte de la Roma clásica y antigua. Ya sabéis, la de aquellos tíos de las falditas ridículas. Estos. Aunque la mayoría cree que el nombre de románico se debe más bien a que este arte, este estilo, se dio junto con la aparición de las lenguas románicas, romances o neolatinas, que así se llaman, es decir, el castellano, el italiano, el gallego-portugués y otras lenguas que evolucionaron del latín clásico de los antiguos romanos. Por otro lado, cuando hablamos del arte o estilo gótico, tranquilos, no nos referimos a este alegre muchacho. La verdad, no sé por qué se le llama gótico hoy en día a esta forma de vestir y a esta tribu urbana. Si además el gótico buscaba la luz, y estos no mucho. ¿Os animáis a investigar la razón en internet de por qué se les llama así? Bien, y ahora os hablaré de las 5 diferencias más importantes entre el románico y el gótico y que tenéis que saber. Así que empezamos. La primera diferencia que vemos entre el románico y el gótico es la fecha, la época. El románico es anterior en el tiempo, es más viejo, por así decirlo. En concreto es de los siglos XI y XII. Y el gótico es posterior, más tardío, y se dio en los siglos XIII, XIV y XV. La segunda diferencia son los muros. En los edificios e iglesias del románico los muros son anchos, gruesos, mientras que los edificios e iglesias del gótico tienen unos muros más delgados y finos. La tercera diferencia es la altura. Los edificios, monasterios e iglesias del románico son más bien bajos, pero los edificios e iglesias del gótico suelen ser mucho más altos. De ahí que aquí, en el gótico, se construyesen las grandes catedrales. En cuarto lugar, podemos ver y apreciar cómo en el románico las iglesias y monasterios tenían pocas ventanas o eran muy pequeñas, lo cual no daba mucha luz en el interior, eran interiores bastante oscuros. Mientras, y al contrario, en las iglesias y catedrales góticas hay más ventanas o son más grandes, y además, como vemos en la foto, suelen estar adornadas y coloreadas, recibiendo el nombre de vidrieras. Las grandes y circulares se llaman rosetones, y que podéis ver en esta imagen, tanto por dentro como por fuera. Todo ello daba más luz al interior de las iglesias y catedrales góticas, y eso era precisamente una de las cosas que buscaban en el gótico, la luz, a diferencia del románico. La quinta y última diferencia me llevará algo más de tiempo explicarla, y es que el románico y el gótico poseen distintos elementos característicos dentro de su arquitectura. Para empezar, como podemos apreciar, la decoración en el románico suele ser menos o más sobria que la del gótico, que como vemos es una decoración más elaborada. Por otro lado, y siguiendo con estos elementos característicos de la arquitectura, en el románico destacan mucho las torres,
que vemos enmarcadas de azul en la pantalla, mientras que en el gótico son muy características una especie de picos, por así decirlo, llamados pináculos, que podéis ver marcados de rojo, y también los llamados arbotantes, que ayudan a apuntalar o aguantar el edificio, y son esos elementos señalados en color verde. Y el último de los elementos del que os voy a hablar es el arco, como veis en las imágenes. Los arcos del románico eran de medio punto, es decir, en forma de semicircunferencia, como veis en la foto, y señalados de color rosa. Mientras que en el gótico se usaban más los arcos apuntados, acabados en una punta o pico y que podéis apreciar en color amarillo. En esta última imagen podéis ver un resumen final de esta comparación entre románico y gótico. Por tanto, y resumiendo y acabando. Primero, el románico pertenece a los siglos XI y XII, mientras que el gótico a los siglos XIII, XIV y XV. Segundo, el románico tiene muros gruesos y el gótico finos. Tercero, el edificio románico tiene poca altura y el gótico mucha. Cuarto, en el románico hay poca luz porque hay pocas ventanas o son muy pequeñas, al contrario que en los edificios góticos donde hay más luz porque hay muchas ventanas o son más grandes, y destacan las vidrieras y rosetones. Y quinto, en el románico destacan las torres, los arcos de medio punto y una decoración sobria, mientras que los elementos más característicos del gótico son los pináculos y arbotantes, los arcos apuntados y una decoración más elaborada. Y esto ha sido todo por hoy, y todo lo más importante y que debéis saber del arte y de la arquitectura cristiana de la Edad Media, es decir, del románico y del gótico. Hasta la próxima videoclase.